Apreciados Radio Escucha, muy bienvenidos a su programa Diálogo Bíblico. Es un placer estar con ustedes, especialmente en el momento en que hacemos un resumen de la conversación que hemos tenido durante esta semana. Con ustedes el pastor Juan Millanao Rego, y que les habla Raúl Medina, le da la bienvenida. Hola, Raúl. Vamos y hemos estado conversando durante esta semana por siglos perpetuos. Y en general hemos estado y vamos conversando acerca de lo que es el pacto de Dios, el pacto sempiterno que Dios ha hecho con la humanidad, que aparece tan pronto como apareció el pecado. Y en el caso de Noé, los antecedentes que nosotros hemos conversado durante esta semana son bien interesantes, porque Dios ha hecho un pacto con un personaje que tiene algunas características, y eso hace que Dios encuentre en él algo bueno, voy a decir así, y le caiga en gracia esa palabra que aparece. Así que el tema que hemos conversado durante esta semana es el mundo antediluviano, los pactos de Dios, tanto con Noé como con todo ser viviente, y el remanente, que es el resto, eso que queda, y en este caso fue la familia de Noé solamente. Así que en torno a eso hemos estado conversando. ¿Cómo se inicia el pecado? Ya lo conversamos nosotros la semana pasada, las primeras lecciones, ¿no es cierto?, el origen, cómo sucedió, pero cómo entró en el mundo, ¿no es cierto?, cómo el mundo entró en una situación tan terrible que Dios tuvo que tomar decisiones de esta naturaleza, como la que estudiamos durante esta semana. Qué terrible, porque si uno mira el texto central que estábamos conversando acá, decía: pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Pero por un lado haya gracia, por otro lado uno se encuentra con una situación como esta: y vio Dios que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Qué contraste, Dios hallando gracia y por otro lado un mundo entero desordenado, despreciando a Dios, sus bendiciones, su misericordia. Sí, y uno ve aquí nuevamente lo que al final será reconocido por todo el universo, que Dios es amor, ¿ya? Porque Él no hace nada sin primero avisar, invitar. Él nunca coerciona. Nuestro Dios siempre invita, ¿ya? Pero reconoce cuando, digamos, sus criaturas se levantan en contra de Él. Por eso que, como un padre, Él sufre. Dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, Génesis 6:5, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Y el verso 6 dice: y se arrepintió Jehová. Y esta no es la palabra arrepentimiento que se usa para los seres humanos, no, esta es una palabra especial que Moisés usa acá para hablar de Dios. Y dice luego: se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Así como hoy día un padre consciente que toma en serio su vocación disciplina a un hijo o a una hija y le duele más a él, así también con nuestro Padre Celestial. No hay ninguna acción caprichosa ni vengativa, nada por el estilo. Eso es tener una visión antropomorfa de Dios. Pero dice aquí que en la Biblia que a Dios le dolió esto, y esa palabra dolor es semejante a la que se usa para... Anteriormente, en Génesis, se usa para los dolores de parto. De manera que es un dolor realmente acuciante para Dios tener que raer de la faz de la tierra esta raza humana rebelde y solamente caer como remanente a Noé y su familia. Estaba pensando en una noticia que escuché hace poco. Una noticia que apareció que una madre entregó a su hijo a la policía. Sí. Porque lo vio en la televisión que estaba participando en una situación bien desastrosa. Un portonazo. Entonces yo digo, esa madre no tiene que haber estado contenta, pero ella dice, no, él estaba infringiendo la ley, estaba haciendo un daño muy grave y nuestra familia no es de ese... O sea, ella no tenía idea de lo que estaba haciendo el hijo en realidad, qué terrible, ¿eh? Bueno, toda madre nunca trae a este mundo a un hijo para que sea delincuente. Claro. Pero algo pasó en el camino, en su formación, en la educación del hijo, que hizo que este hijo tomara un camino distinto. Pero realmente es de celebrar esta
este sentido de justicia, este sentido ciudadano, y seguramente la madre todavía está pensando que un poco de disciplina para este hijo, llámese cárcel, no sé, le va a hacer bien y va a sentar cabeza. Siempre esta madre yo creo que va a tener esa esperanza en su corazón. Claro, aquí en Génesis 4:5 dice, y vio Dios que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Dios se está dando cuenta que ese camino que está llevando toda la humanidad es un camino terriblemente dañino, perverso, y dice, y que todo signo de los pensamientos del corazón de ellos era continuo solamente al mar. Tú habías dicho después que se arrepintió Dios, pero la verdad de las cosas es que cuesta a veces creer, pero usted, amable oyente, a lo mejor ha tenido la oportunidad, como todos nosotros, de ver las noticias y cada vez aparecen cosas más extrañas, más maldad. No hay consideración con las personas, no importa que sean niños, pequeños, adultos, ancianos, estos al igual. No sé si recuerda esto que pasó en Quilpué, que la madre consintió en que su hija, que vino a buscar un dinero, la violara el padrastro y le diera muerte. Y la mujer luego ayudó para cubrir el sitio donde fue enterrada. O sea, es decir, una madre haciendo eso. Estaba leyendo realmente. Aquí, fíjate, hay un material que es adicional a nuestro estudio. Entonces, él comienza un material adicional diciendo, una madre ahoga a sus 5 hijos en una bañera y luego alega estar loca. Uno dice, pero ¿qué está pasando en la mente del ser humano que hace atrocidades que van más allá? Por eso que el principio del pecado es algo terrible, porque va incubando cada vez más maldad, más atrocidades, más desprecio hacia Dios y menos obediencia a Dios en absoluto. Y desprecia la vida. Y desprecia la vida, no importa quién sea. Propia y de los demás. Claro, exactamente. Entonces uno dice, cuando Dios hace esto de destruir al ser humano, está tratando no de destruir al ser humano, sino de que su plan funcione. Y cuánto desperdicio ha tenido, voy a decir esa palabra, no sé si está bien dicho, cuánto desperdicio ha tenido Dios en función de salvar al ser humano, porque el plan que hace como que fracasa, pero hay un remanente, eso es lo interesante, siempre queda un remanente, alguien que va a contar la historia y que va a decir, gracias Señor un día por lo que tú hiciste por nosotros, y nosotros le pedimos que usted esté dentro de ese remanente. Hombre Noé, ¿quién era este hombre Noé? ¿Quién era este personaje? ¿Qué características tenía? Y leo el texto de Génesis capítulo 6, versículo 9, donde dice, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. ¿Qué te parece este texto? Pensando en este personaje y en el ambiente que estaba viviendo. Aquí otra vez el énfasis de la narración, que no es el diluvio, sino por qué Dios salvó a Noé. Y podría haber salvado a toda la humanidad si hubiera tenido esta característica. Por supuesto, no viene el diluvio. Las posibilidades están abiertas para todos y van a ser efectivas en aquellos que sean justos. Y en este sentido, por ejemplo, justo tiene que ver con una persona, en este caso, que se casa, que tiene hijos, tiene un hogar. Porque la condición, digamos, moral de los prediluvianos era lamentable. Y aquí vemos un hombre justo, un hombre que tiene su hogar ordenado y cumpliendo su misión. También dice que es perfecto en sus generaciones, es decir, aquí es una evaluación divina, no es una evaluación psicológica o hecha por psiquiatra o por la junta de vecinos. No, Dios dice que es así y yo no estoy en condiciones de discutir esto con Dios, ¿no? Y remata con la idea de que caminó con Dios, igual que Enoc, del cual se dice lo mismo. Es decir, una persona que tiene una relación viviente con Dios diariamente, porque el caminar indica una acción diaria, paso a paso, ¿no es cierto? Y en cada esfera de su vida. Así que no es de extrañar entonces que a Dios le agrade estas características, ¿no? Y bajo estas características entonces es que el foco del relato es en el arca, no en el diluvio, ¿no? Y Dios lo salvó porque caminó con él, ¿no? Así que aquí las condiciones están claras para la salvación. Nadie debe equivocarse ni confundirse. Comenzar a discutir
otras cosas sería especular. Lo más importante es caminar con el Señor cada día, tener una relación de amistad con Él, comer lo que Él comería, vestirnos como nos vestiríamos si paseáramos por la calle principal de nuestra ciudad con el Señor del brazo, etcétera. Es una relación con Él, caminar con Él, el Dios el centro de nuestra vida. En realidad cada acción tiene una reacción, ¿no? Y aquí lo que está sucediendo con el pueblo, con el mundo, es producto de su acción, ¿no? De lo que está haciendo, de su desobediencia. Y uno tiene que hacer el énfasis, como decías, en la salvación de Dios, porque son 120 años de predicación. Sí. 120 en que Noé apenas comenzó a buscar el material, la bría, el trabajo. Yo creo que mucha gente trabajó con Noé en el arca, fueron ayudantes de él en la construcción, a traer material, acopio de ellos. Es posible. Fíjate que cuando se habla de tiempo, 120 años, el tiempo es vida y la vida es tiempo. Nosotros tenemos ciertas frustraciones en las dos puntas de la vida, porque cuando somos jóvenes malgastamos el tiempo, decimos matando el tiempo. Matar el tiempo para un cristiano equivale a cristocidio, ¿ya? Eso por un lado cuando somos jóvenes. Hay mucha vida todavía. Tenemos todo el tiempo. Pero después cuando llegamos al otro extremo, ya sabemos qué objetivos valen la pena, pero ya no tenemos la fuerza para perseguir esos objetivos. Entonces, yo creo que la diferencia la puede hacer la Biblia, el Evangelio de Jesucristo, que nos ayude a ir quemando cada etapa con entusiasmo, ¿no es cierto? Por eso la Biblia dice que hay viejos que no han aprovechado su vida, su tiempo, ¿ya? Sus 120 años, digamos, de oportunidades, y han llegado a ser viejos necios. Y hay jóvenes que son más valederos, tienen una vida más significativa que un viejo, porque han aprovechado bien su oportunidad. Entonces, no es cuestión de edad. Entre paréntesis, ¿quiénes quedaron en el desierto durante el éxodo? ¿Los viejos o los jóvenes? Los viejos. Claro. Los viejos, porque iban puro reclamando y puro añorando volver a Egipto. Y fueron jóvenes de menos de 20 años los que entraron a la tierra prometida. Y no porque había más potencial en ellos, sino porque eran más dóciles, más dúctiles, ¿no es cierto? Más dados a seguir al Señor. Y los viejos con sus mañas todo el día reclamando, ¿ya? Y en la conversación esta, ¿no es cierto?, ellos argumentan que estos jóvenes, estos niños que nosotros sacamos, ¿no es cierto?, van a perecer. ¿Y qué hace Dios? Dice, no, ellos van a entrar y ustedes van a quedar. Exacto. Pero por causa de su forma equívoca de entender a Dios. Pero mira, frente a la situación tan adversa, y en Génesis capítulo 6, 18 dice, más estableceré mi pacto. Esta es la palabra muy hermosa, en realidad, no lo olvidemos nunca, porque el pacto siempre se inicia con Dios. Uh-huh. Él está hablando, más estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Uno tiene que ponerse en el ambiente que nunca había habido lluvia, nunca se había construido un barco, no tengo noción de eso, porque no habían estas grandes cantidades de agua juntas como el mar ahora y todas esas cosas. Y la estructura que tú tienes que hacer y eso todo se lo entrega Dios. O sea, en el pacto va adosado toda una circunstancia de cosas, de elementos, de una cosmovisión, ¿no es cierto?, incluso de la vida. Estoy pensando que esto es muy similar al jardín del Edén, en que Dios le dice, mira, no vayas no vayas al árbol, no comas del fruto, porque vas a tener una consecuencia. Pero aquí tienes todo esto. ¿Pero qué pasó? El mundo, en este caso, del arca, delante de diluvio, todo se fue al árbol. Y quedó un remanente que se salvó. Y eso quizá habría que pensarlo ahora, porque el pacto de Dios se va a cumplir sí o sí. Te guste o no te guste, el plan de Dios se va a cumplir al final. Y va a llegar un momento en que desastrosamente no vamos a poder decir, mira, perdóname Señor, porque ya la puerta de gracia se cierra. Claro. Así que en este concepto uno debería estar clarísimo en relación a lo que es el pacto de Dios. Un pacto sempiterno, como dice, por siglos y siglos. Dios hace una señal
con Noé, que hasta el día de hoy usted puede mirarlo. Está allí en Génesis capítulo 9, versículo 12. La verdad que recomendamos que usted se lea todos estos capítulos, son interesantes tenerlos en mente del contexto, porque nos va dando muchos detalles. Y dijo Dios: esta es la señal del pacto que yo estableceré entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Esta es palabra de Dios, no está escrita por un personaje, sino Dios mismo el que está haciendo el pacto, que ya lo hemos visto en anteriores comentarios. Pero dice que esta es la señal. Ahora Dios deja una señal física, interesante eso, ¿eh? Como para recordarla siempre. Y se va a dar siempre, no va a ser ahora en el momento que pueda aparecer una ayuda muy fuerte de improviso. Tu presencia es un arco iris que puede tener 2 colores o más, pero interesante, muy, muy hermoso esto. Bueno, hoy en día, tú ves que este arco iris se utiliza como símbolo para tantas cosas, ¿no? Organizaciones políticas, sectas, bandas de rock, agencias de viaje, ¿no? Es cuestión de buscar en la web bajo arco iris y tú vas a ver cómo se utiliza, ¿no? Dignidad también, que es un término religioso, se usa mucho en el mundo, pero con otros contextos, ¿no? Aquí lo que importa es que el Señor hace un pacto solemne y perpetuo de que la tierra no será destruida por agua de nuevo. No indica que el juicio de Dios sea relevado o suspendido o anulado, porque la humanidad clama por justicia hoy en día. Uno ve en la entrevista en la calle, en la televisión, cómo la gente clama por justicia. Y Dios no va a dejar ese anhelo insatisfecho. Dios traerá justicia, ¿no es cierto?, sobre el pecado y sobre aquellos que se matricularon con el pecado insistentemente, rechazando insistentemente el don de la salvación. Dios les dará lo que realmente ellos han pedido, ¿no? Pero siempre está en el deseo de Dios de destacar, de subrayar, de colorear, de poner imágenes extraordinarias para impactar nuestra mente y corazón con el mensaje del diluvio, que tú lo puedes mirar del lado catastrofista como fue, pero también lo puedes mirar como lo mira la narración de la Biblia, cuál es el énfasis en el arca, en la salvación y las características del carácter del hombre Noé, que es llamado justo y que camina con Dios. Y que nosotros, una invitación que reproduzcamos esas características para estar también dentro del arca de la salvación, ¿no? La verdad que esta señal, de alguna manera, era necesaria para que las criaturas tuvieran fe en Dios. O sea, les recordara constantemente que Dios estaba presente. Y por otro lado, se muestra la condescendencia de Dios con sus criaturas. Uh-huh. Así que es una señal de un pacto maravilloso que gracias a Dios hasta el día de hoy podemos nosotros presenciar, y se va a dar siempre que hay lluvia. Es una cosa que Dios sabía que se iba a producir y la dejó como señal. Fíjate que no solamente la salvación que Dios ofrece en torno a Noé y su historia, también está el día a día de Noé, su dieta, porque Dios le prescribe a Adán y Eva una dieta, y también prescribe una dieta alimenticia para Noé en adelante, después del diluvio, ¿no? Y lo interesante es que lo que era inherentemente inmundo, no cambió, ¿no? Y, digamos, Noé recibe una dieta que no contenía alimentos inmundos, ¿ya? Y en este sentido hay que recordar que Noé no era judío, porque algunos dicen, eso de los alimentos es para los judíos, ahora los cristianos es otra historia. No, Noé no era judío, era simplemente Noé, ¿no es cierto? Entonces, aquí en los tiempos pre-Israel y post-Israel, lo inherentemente inmundo no varió, no cambió. Así que nosotros deberíamos tomar muy en cuenta esto. Lo otro tiene que ver con el verdadero fruto de Noé, de todo este esfuerzo, ¿eh? Esa expresión, los frutos de Noé, en los días de Noé, con la frase del Evangelio que dice, como en los días de Noé.
porque Jesús usó esa frase, ¿ya? Y entonces invitándonos a que hagamos un paralelo, ¿ya? Yo creo que lo importante es que si Cristo habló de cómo en los días de Noé, está llamando la atención sobre Noé, el hombre justo que caminó con Dios. Esas características, esa cuestión que se relaciona con el carácter, que es lo único, como dice Elena White, que nosotros llevaremos al cielo. Más allá de nuestros logros cuantificables, medibles, está el ser del individuo, ¿no es cierto?, sus características que permiten, digamos, alcanzar cosas medibles y cuantificables. Pero en un mundo donde éxito parece que es todo lo que se pueda medir, la Biblia nos recuerda que verdadero éxito es reproducir, que Cristo reproduzca en mí el carácter de Dios, ¿no?, que es lo que realmente tiene eco en la eternidad, ¿no? En relación a lo que tú decías de la alimentación, interesante que los animales como entraron de 2 en 2, pero de los animales que no eran inmundos entraron más. ¿Te parece? También es una cuestión a pensar. Pero me suena muy terrible esto de la frase quedó solamente Noé. O sea, ¿quién queda en realidad? Cuando hay un problema y Dios está planteando que Él viene pronto a buscar y que en algún momento esto se va a terminar. ¿Y quién va a quedar? Van a quedar los que entraron al arca y que salieron del arca para ir a morar a la tierra, y ahora yo quiero tomar esa tierra renovada que Dios tiene. ¿Te fijas? Hay que pensar en eso, porque Génesis 7:27, fíjate, el texto que tenemos acá en nuestra guía de estudio, dice: así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta las bestias, los reptiles y las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. Fíjate que al decir quedó solamente Noé, esto parece que nos retrotrae al jardín del Edén, cuando solamente estaba Adán y Eva, nadie más, ¿ya? Y es en este sentido que Noé es evidentemente como un segundo Adán. ¿Por qué lo digo? Porque la creación, Dios trajo los animales a Adán. Ahora Dios trae los animales a Noé, según 7:15. Segundo, Dios le prescribió, en un lenguaje muy similar, una dieta a Adán y una dieta a Noé. ¿Ya? Algo que hemos mencionado, ¿no? Fíjate que Adán significa tierra. Y aquí en Génesis 9:20, Noé significa un hombre de la tierra, o en hebreo Adamá, ¿ya? Así que, ¿qué aprendemos de esto? Una vez más, que Dios es consistente, es decir, sus acciones pasadas son predicciones de sus acciones futuras. ¿Hay alguno de nuestros auditores que está preocupado con el futuro? Entonces estudie cómo Dios ha actuado en el pasado, y ahí usted no necesitará de astrólogos, ni agoreros y especuladores con respecto al futuro, porque tenemos antecedentes de lo que Dios hará en lo que Dios ya ha hecho en el pasado. Dios ha sido claro en darnos a conocer el camino, a dónde podemos llegar, depende de la resolución que tomemos de obedecerle o no obedecerle. Que el Señor los bendiga, amables oyentes, que nos encuentre en el arca el problema y no fuera del arca. Nos encontramos la próxima semana. Bendiciones.